Bienvenidos. Gracias por estar aquí hoy jueves 17 de junio en Café Piar, un espacio para conversar sobre temas de relaciones públicas, investigaciones, publicaciones, eventos y todo lo que nos pueda ayudar a desarrollar una gestión de excelencia en comunicaciones y, claro, relaciones públicas. Como siempre, un agradecimiento especial a nuestro aliado estratégico, Cani Café, que nos acompaña siempre aquí en Café Piar. Hoy, muy contenta porque nos acompaña el magíster en gestión pública y licenciado en ciencias de la comunicación, especializado en periodismo y relaciones públicas, el magíster Paulo Grijalva Purizaga. Él es responsable de la unidad de comunicaciones de salud, específicamente de la red prestacional Almenara. Él está aquí para contarnos cómo es ese día a día en un hospital. En algún momento conversábamos sobre los servicios de salud, pero el hospital es un tipo de organización con características particulares que, claro, todos se deben estar imaginando cómo puede ser la rutina de un relacionista público, de un responsable de comunicaciones en ese contexto y en particular en épocas de pandemia. El magíster Pablo Grijalva además es docente universitario en pregrado y en posgrado en diversas universidades y bueno, está el día de hoy aquí con nosotros para conversar y justamente llevarnos a un viaje por la gestión de relaciones públicas en un hospital en el Perú. Bienvenido, Paulo. Gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias, Marita. Gracias por esta invitación. Me siento muy emocionado y contar un poco la experiencia que se vive, ¿no? Dentro de un hospital. Lo ha hablado hace un momento sobre el tema de la pandemia. Este prácticamente año y medio ha sido enriquecedor en experiencias, bueno, con sus penas, sus tristezas, también con mucha esperanza, con mucha fe. Ha sido, creo que, una etapa también de maduración, porque el profesional creo que constantemente va madurando, va aprendiendo con los años y creo que va adquiriendo más experiencia. Creo que esta pandemia nos enseñó mucho en el sector salud y es como una similitud, te cuento, ¿no? Que algunos intensivistas lo decían. Esta pandemia sirvió para descubrir la labor de los médicos intensivistas que nunca se habían visto, ¿no? Y creo que esta pandemia también ha servido para que los comunicadores en salud digan presente, ¿no? Que muchas veces no se tomaba en cuenta, muchas veces no se le tomaba de repente el real valor del PR, ¿no? O el comunicador en los hospitales, y nos ha servido bastante para que obviamente haya ese nexo no solamente relacional, sino también comunicacional con los medios de comunicación. Y qué importante lo que mencionas, Paulo, porque siempre hemos estado allí, un poco, por no decir bastante, invisibles, ¿no? Pero siempre ocupados, siempre haciendo algo, en general en todas las instituciones, pero en un hospital con mayor razón, ¿no? Entonces, qué importante que, claro, lamentablemente en un contexto de mucha pena y de mucho dolor, pero se ha podido evidenciar ese trabajo que realizamos y la necesidad de gestionar el relacionamiento y la comunicación en los servicios de salud, particularmente en los hospitales, no solamente del Perú, sino de todo el mundo, ¿no? Y en ese sentido, los servicios de salud, pues nosotros sabemos que necesitan una gestión de relacionamiento y comunicaciones especial, de manera permanente, con mucho cuidado, porque las situaciones por las que pueden, aún antes de la pandemia, a estar atravesando los pacientes, los familiares y los colaboradores, por supuesto, porque tienen una responsabilidad inmensa en todo nivel, desde el médico hasta el personal que se encarga de hacer el mantenimiento tan importante, que sería, ¿no? Siempre he pensado en eso, ¿qué sería
un establecimiento de salud sin el personal que hace la limpieza y tan riesgoso el día de hoy en el manejo de los residuos, por ejemplo, ¿no? Y esa tensión tan indescriptible de los familiares y de las personas que atienden a los pacientes, pues todo el día están entre la vida y la muerte, ¿no? Así es que me gustaría comenzar, Paulo, preguntándote, ¿no? Que siendo la salud una necesidad básica y el derecho de toda persona, por lo cual la gestión, como te decía, de relaciones públicas se torna delicada y sensible, y en este contexto de los hospitales con mayor razón, me gustaría que nos cuentes desde tu punto de vista, ¿cómo es que contribuye nuestra disciplina a la gestión estratégica de la organización? A ver, nosotros dentro del hospital somos como el puente, ¿no? Entre los públicos de intereses. Siempre el comunicador es el que enlaza entre la parte gerencial, por decirlo así, o la parte médica, asistencial, y el paciente. Entonces nosotros somos un puente que transmitimos los mensajes, ¿no? Tratamos de adaptarlos porque sabemos que nuestros públicos son diversos. Por ejemplo, a una persona no le podemos transmitir el mensaje netamente médico. Tenemos que adaptarlo a una situación mucho más digerible, por decirlo así, para que el paciente pueda entender lo que de repente a veces no entiende cuando le dice el médico. Entonces, nuestra función es importante porque somos ese nexo que necesita, creo que, toda organización para el tema comunicacional y relacional con sus públicos de interés, ¿no? Nosotros somos quienes emitimos los mensajes, quienes muchas veces asumimos hasta veces el rol de asistente social, asumimos el rol de voceros, o sea, no necesariamente a los medios, sino ante los pacientes, para poder tender ese puente, no darle esa calidad, de repente ese sensibilidad, ese valor a la comunicación de temas sensibles, porque la salud es un tema sensible, no es como que yo pueda hablar de una muerte, de una enfermedad, algo decir, está muerto o se enfermó, no, hay que tener mucho tino, mucha responsabilidad también al informar, o sea, nuestra función es muy importante en esta tarea titánica de la comunicación dentro de un centro asistencial, dentro de un hospital, porque como le digo, son temas sensibles, son temas a veces tienes que tener el tino, mucho tino para comunicar lo que vas a comunicar. No es, a ver, si hacemos un comunicado frío, imaginemos que ha habido una crisis, un comunicado frío, creo que eso transmite mucho, ¿no? Dirá, bueno, la organización es como un robot, ya ve tantas muertes y no es sensible ante una. No, nosotros tratamos de buscar con muchas estrategias de comunicación ese acercamiento, ¿no? Que sentimos también el dolor de la persona, ya sea en una muerte, en una enfermedad, eh, y eso es muy importante en el día de hoy, ¿no? Que las organizaciones con su público de interés tienen que mostrarse como si fueran parte de ellos, y creo que eso es lo que se está trabajando ahora en el Estado, ¿no? Anteriormente se veía como que los hospitales no les interesa, no les importa, y creo que y eso lo habla a nivel de salud, hemos coordinado, hemos trabajado en conjunto para ser más sensibles, más próximos a nuestros usuarios, en este caso a los asegurados, ¿no? Que son los que día a día vienen por un montón de cosas. O sea, hay miles de problemas, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y eso creo que nos hace hoy importantes, sobre todo en esta pandemia nos ha revalorizado, por decirlo así. Estábamos, como usted decía, escondidos, ¿no? Y ha hecho que las diferentes, no solamente la Almenara, sino el Revalidate, el Sabogal y a nivel nacional, las oficinas de comunicaciones sean importantes dentro de esta organización como es salud. Qué importante, Paulo, lo que acabas de mencionar, porque es fundamental que las organizaciones se muestren humanas, ¿no? Hablamos siempre en relaciones públicas de humanizar las organizaciones, pero una cosa es decir, hay que humanizar una empresa de consumo masivo y en general, de hecho, pues tiene que relacionarse de una forma más cercana con sus públicos, pero es diferente cuando hablamos de vidas humanas, ¿no? De una organización que protege vidas. Entonces, qué importante esto de mostrarse empático, qué difícil también, porque
Me imagino que en un hospital debe venir una situación tras otra y tienes que ir cambiando como el actor, ¿no? Como el actor que va cambiando de cara, de rostro para dar una buena noticia, una mala noticia y una peor, pero somos personas también. Entonces, eh, ustedes, los que se desarrollan en ese contexto, pues también creo que van desarrollando habilidades distintas porque no es un ritmo normal. Y por otro lado, sí, qué bueno que ahora todos se han dado cuenta de la importancia de la comunicación y estoy segura que van a poder, los directivos principalmente van a poder conocer ya conocen su potencial y en ese sentido creo, me parece que le van a tomar un poquito más de atención al diseño, de estrategias. No sé, ¿tú qué opinas por allí? ¿Crees que nos pueda ayudar esto? Definitivamente sí. Como le digo, en esta presente gestión, al menos lo que he podido notar, es el interés mucho del tema de sensibilidad, de que los asegurados sean una prioridad en el tema no solamente de la atención, sino el tema del acercamiento, al relacionamiento, ¿no? Relacionarse con el asegurado, ser empáticos, tratar de hacer el caso que está pasando, ya sea, pues, a veces hay gente que viene por cáncer, por malformaciones, temas que a veces no, que nosotros mismos a veces no lo creemos porque son causas un poco más complejas, porque el Hospital Almenara trata con enfermedades complejas y raras. Somos un hospital de nivel alto, igual que Revalidad, igual que el Samugal. Entonces, eso hace que nosotros busquemos, o sea, más que la excelencia, busquemos el lado humano, ese lado donde nosotros podemos tener ese puente, conversar con el paciente, ayudarlo, hacerle el seguimiento respectivo. Entonces, eso nos ha servido mucho para que puedan entender también lo que dijo en su momento usted, los directivos, ¿no? Los directivos, si tienes directivos que conocen de comunicación, que apoyan, que saben de estrategias, es mucho más fácil. A nosotros se nos ha hecho mucho más fácil porque hemos aplicado diversas herramientas también de comunicación que ya lo iremos desarrollando en la conversación. Aplicado el tema de las relaciones públicas de la manera teórica que hemos hablado, de la manera relacional y comunicacional, pero también obviamente con cosas empíricas o cosas que, como muchos lo han vivido en la pandemia, ¿no? Hemos tenido que a veces innovar, reinventarnos, buscar situaciones como nos contaban los intensivistas. Esas máscaras de uso las tuvieron que adaptar en un momento para que sean respiradores cuando no teníamos ventiladores mecánicos. Innovaron unas máscaras de uso con aire y con eso salvaban vidas. Y nosotros igual. Teníamos que de repente antes, nosotros no teníamos un ejemplo, un intranet, entonces comenzamos a realizar el intranet, los murales que estaban abandonados, los periódicos murales, nosotros llamamos murales. Entonces, se ha comenzado a revalidar, o sea, comenzamos el circuito cerrado, o sea, hemos comenzado a utilizar herramientas que de repente las teníamos alejadas o que nos enfocábamos solamente en otra y que decíamos las redes sociales es todo, por decir así. Entonces, hemos tenido que utilizar algunos recursos antiguos también y que han tenido pegada y que la gente también ha tenido muy buena aceptación. Entonces, por eso que es importante y contar con el apoyo de los directivos. Si los directivos, en este caso de cada organización, permiten a los comunicadores desarrollarse, no solamente con el tema de equipos, porque a veces uno dice, no tengo equipo, no tengo... A veces nosotros hemos trabajado con celulares, hemos hecho tomas fotográficas con celulares, hemos impreso, hemos conseguido impresoras por aquí, por allá, poco a poco nos hemos ido armando y obviamente con el apoyo también nos han ido viendo nuestro esfuerzo, ya nos han ido potenciando, porque sí nos han potenciado para qué. Entonces, eso ha generado que vean, pues si bien en el desarrollo de la oficina de comunicaciones, yo creo que cada directivo, en este caso de cada hospital, el comunicador, si ven el empeño, ven cómo desarrollan su estrategia de comunicación a pesar de las limitaciones, harán el esfuerzo por darte un presupuesto para darte. Nosotros así, no le miento, hemos conseguido televisores, cámara filmadora, o sea, hemos conseguido lo que no hemos conseguido en años, le digo la verdad. Entonces, pero agradecemos a los directivos que nos han apoyado por eso, porque han visto que hemos estado ahí empujando el carro, viendo que éramos 24/7, como le contaba. Nosotros definitivamente, le digo, ha sido una experiencia muy bonita la pandemia, porque la pandemia ha sido cuando nos han potenciado más cosas en el hospital, porque vieron que con poco, lo que teníamos, con pocos recursos,
hacíamos cosas, entonces vieron el esfuerzo y eso creo que al final dio sus frutos para que se dieran cuenta que es importante, la comunicación es importante, de las dos maneras, de la forma comunicacional y de la forma relacional, porque también con ellos son nuestros públicos de interés y nosotros nos relacionamos con ellos a través de diversos mensajes, comunicaciones, etc., etc., las notas de prensa. Entonces, muchos, a esos médicos que de repente ni salían nunca a la televisión, los sacamos y se sentían retribuidos. Decían, ah, mira, existía la oficina de comunicaciones acá. Entonces, esas experiencias han hecho mucho que la gente en esta época entienda también el verdadero valor de la comunicación. Y mira, Paulo, aquí hay otra cosa que evidencias en lo que me estás contando, que es fundamental también demostrar los resultados de la gestión, ¿no? Porque cuando tu gestión da resultados, definitivamente los directivos, las autoridades te van a apoyar, ¿no? Entonces, y te van a dar presupuesto y como comentas, en el contexto de la pandemia, en el que todo ha sido acelerado, es donde se ha podido repotenciar la oficina. Yo creo que no vamos a, o en general, ¿no? Los hospitales o los establecimientos de salud no van a tener que esperar una situación así de grave para que eh, cuando soliciten algún presupuesto o alguna luz verde en cuanto a ideas, propuestas, porque eso también lo mencionaste, no todo es equipo, no todo es operativo, ¿no? A veces los comunicadores, los relacionistas públicos, teníamos ideas, mucha iniciativa, pero de pronto no la luz verde para poder hacerlo, ¿no? Y un poco como que nos decepcionábamos y caíamos en eso de, pero si no me van a hacer caso, si no me van a escuchar, ¿para qué lo voy a proponer? ¿No? Creo que en algún momento a todos los que hemos trabajado en el Estado nos ha pasado, porque yo también he trabajado en el Estado, ¿no? Luego otro día amaneces con ganas y dices, no, yo voy a seguir luchando para que me den algo más. Pero nos pasa, porque también somos personas, ¿no? Y así esto que acabas de contar también nos motiva y nos llena de energía. Me imagino que todo tu equipo debe estar súper pilas y muy contento porque han sentido reconocido su trabajo. Así es, ¿no? Obvio, que el persevera alcanza y nosotros nos hemos basado en eso, ¿no? En la pandemia, le cuento, mi primera experiencia, comencé, hay personas, colegas acá bueno, sí, que están en la tercera edad y por esa coincidencia en la vida no pudieron estar. Me acuerdo que yo trabajé una semana solo, 15 días solo, solito. Y eso fue una experiencia impactante porque vieron que, bueno, me esforzaba y obviamente decía, necesito apoyo, no puedo. Entonces comenzaron a contratarme una persona, me contrataron dos personas, hasta que llegaron cuatro, hemos quedado cuatro y después una persona se ha reintegrado, somos cinco actualmente. Y de dos personas que nos apoyan en teletrabajo. Entonces, pero igual, o sea, el equipo se portó de una manera increíble que son los que han dado los resultados, ¿no? Porque no es solamente una persona, sino es el equipo, las ideas. Hemos tratado de hacer campañas, como usted decía, ¿no? Hace un momento, a veces proponen una idea y te dicen, no, que no sé, voy a ver. Y lo bueno es que, al menos en el hospital, nos han dado libertad para hacer campañas. Hemos hecho campaña de comunicación interna, de motivación. A pesar de la pandemia, hemos sacado fotos, collage, videos, tratando de un poco, a pesar del momento duro, recrear algo de paz, más que de felicidad, de paz, porque no estábamos para festejar, pero sí paz, esfuerzo, trabajo, que valoren y que el trabajador se sienta reconocido, porque a veces decían, pues yo siempre que me gusta caminar por el hospital y tengo muchos amigos, decían, sí, pero siempre salen los gerentes y nunca nos reconocen. Entonces comenzamos también a entrevistar personas, a buscar historias de personas. De repente un médico, una enfermera, un técnico, un señor de Silsa, de repente que nos cuente su historia. Tengo 3 hijos, me levanto a las 6 de la mañana, vengo a trabajar contento a pesar de la pandemia, con mis miedos, contaban, y la gente contaba sus historias, ¿no? Y que a pesar de eso, entonces nosotros resaltamos la labor. Él es Pepito, barre desde las 6 de la mañana, él es el que se encarga de mantener el área limpia para que trabajen nuestros médicos, entonces ellos también se veían reconocidos, a pesar que no son directamente de salud, pero igual era un reconocimiento para ellos, ¿no? Igual los médicos, el 24/7, su labor, también hacíamos homenajes a los médicos caídos, entonces fue muy impactante trabajar en esta pandemia porque nos ha servido de verdad un montón de ideas acá en el hospital, de todo el equipo, juntarnos a veces y hasta a veces discutir, porque también el calor es el fragor del equipo,
no estoy de acuerdo con esto, me parece que esto no, que esto sí, pulíamos las ideas y salía lo mejor. Entonces, yo creo que eso también fue importante para que las autoridades vieran la necesidad o la importancia de la comunicación, ¿no? Le presentaban los proyectos y decían, sí, está bien, ya pásalo, sácalo, lo mandamos a través del correo, a través del WhatsApp. Comenzamos a bombardear por todos lados, que ya somos famosos, ya. No, somos famosos en el hospital recién, entonces ya saben que tienen una oficina de comunicaciones que obviamente es un poco más desarrollada, no por exactamente porque uno está a cargo, sino por todo el equipo, porque tocó chicos muy pilas, gente también de diversas universidades que han aportado su granito de arena y que obviamente están con todas las tendencias nuevas también que nos permite también a la gente un poco más experimentada ir adaptando, ¿no? Seguir cambiando y eso es lo más enriquecedor, de verdad, Marita. Ese trabajo en equipo con gente más joven de nosotros, qué importante. Yo también cada vez que estoy rodeada de muchos jóvenes, no solo me lleno de energía, sino también de ideas y eso porque es parte de, nos retroalimentamos en el día a día y de verdad, mira, tengo varias preguntas, pero salen muchas en el camino porque realmente el tema es muy interesante. Además, yo desde hace meses te tengo en la mira porque con tantas cosas que ibas haciendo y que ibas publicando, yo dije, él tiene que estar un día en Café Piar porque tiene que contarnos para poder aprender, para poder dar a conocer también lo que hace en los hospitales y en particular el Almenara, ¿no? Pero hay algo muy interesante, ¿no? Y difícil, hacer que el personal de limpieza que no es colaborador directo de la organización se siente identificado. Y esa es una de las cosas más difíciles porque a veces cuando se hacen auditorías en donde se encuentran los niveles más bajos, obvio, de identificación porque forman parte de otra organización, comparten otra identidad, no logras hacer ese match, pero en cuanto logras hacer ese match con ese proveedor, con esa persona que forma parte de tu proveedor con el que estás tercerizando, me imagino que debe ser muy emocionante lograr que ellos se sientan un poquito parte de la institución, ¿no? Exactamente, ¿no? Como le digo, la política también de la actual gestión acá del hospital como le digo, abierta y eso también nos permite que obviamente se integren diversos públicos. Es más bien, cualquier reunión, cualquier cosa que ha habido anteriormente, siempre han participado, siempre han sido considerados los de limpieza, los vigilantes, los de lavandería que son terceros. Entonces, todas estas personas se sienten parte un poquito de Corazón Almenara, ¿no? Quizás no de salud, pero sí de Almenara, porque obviamente ellos vienen y día a día están acá, comparten su día, comparten con muchas personas, con pacientes. Ha habido casos también muy buenos de repente de vigilantes también que han encontrado cosas perdidas, se han devuelto. Entonces, eso es una parte muy importante ya de la fidelización del personal, a pesar que no son directamente de la institución, sino que ellos mismos también como personas, entonces, si ven una organización transparente, abierta, con muchas ganas de dar una imagen positiva hacia el entorno externo, ¿no? Eso hace que también se identifiquen, como usted dice, y es muy gratificante para todos. En general, nosotros hemos publicado alguna vez también que han devuelto billeteras con plata, y eso también, oye, ellos, lo hemos entrevistado a los de seguridad y contentos ellos, orgullosos, su empresa los ha reconocido. Entonces, esas cositas hacen que la gente, como le digo, cuando influye la comunicación, esté bien. Obviamente, siempre va a haber detractores también, no todo es perfecto, porque hay siempre, ya hemos visto, pues, no, a veces los sindicatos o gente de oposición que siempre hay, pero dentro de todo eso se ha podido manejar bien y creo que si ha habido etapas de crisis en algún momento de la pandemia, internas y también externas, no han sido de alto impacto, sino que se han sabido manejar. Seguramente más tarde vamos a hablar de crisis, Sí. pero se han podido en su momento manejar, capear y bueno, hasta el momento seguimos trabajando firmemente, ¿no? Por nuestro hospital y obviamente por el salud, que es la institución donde trabajamos.
Qué bueno, qué bueno. Y definitivamente, pues no hay organización perfecta si no dejaría de estar formada por seres humanos. El día que haya más o menos perfección, los robots nos habrán reemplazado, ¿no? Así Entonces, es. y lo otro que también me parece maravilloso es que le hayan devuelto la vida a aquellas herramientas, aquellas técnicas que estaban olvidadas, ¿no? Como el periódico mural, el circuito cerrado, porque dado el contexto y la naturaleza de la enfermedad, pues definitivamente se permitió poder volverlos a utilizar, porque yo recuerdo que hace unos 10 años, el periódico Mural, cuando yo iba, yo le tengo cariño a los periódicos murales, entonces a donde yo iba, siempre, a pesar que nadie lo leyera, quería tener mi periódico mural actualizado, era como algo ya, una obsesión personal, ¿no? Pero no todo el mundo lo veía así porque de repente la rapidez, la rutina, o otras herramientas, la tecnología iba reemplazando, pero pues si es que están allí es porque sirven para algún momento en particular y yo creo que no se van a volver a olvidar porque eso nos permite darnos cuenta que cada herramienta tiene un objetivo diferente, está dirigida a un público Así diferente, es. ¿no? Así es. Entonces, y a una realidad diferente, ¿no? A una realidad diferente. Si esto lo vemos en Lima, imagínate al interior del país, ¿no? Y en ese contexto de reinventarse, de utilizar técnicas que habían sido olvidadas, cuéntanos, Paulo, ¿cómo es un día a día hoy en el contexto de la pandemia? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es el día a día de un profesional que desarrolla funciones de relaciones públicas 24/7? De hecho, todos somos, cuando estamos en una organización ejerciendo, somos 24/7, pero el hospital tiene características particulares. Cuéntanos, Pablo. Sí, a ver, un día en el Almenara. A ver, comenzamos nosotros de muy temprano monitoreando desde las 6 de la mañana, estamos 5:30, estamos monitoreando medios porque nos llegan mensajes al celular, prendemos la televisión, bueno, en mi caso, mientras que me voy alistando, voy viendo televisión, camino al hospital 7 de la mañana, llego 7:30, y a veces vemos las noticias y puede haber una crisis, porque a veces las crisis son a primera hora, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo va yendo el día. Por ejemplo, hoy día tuvimos le comento, hoy día tuvimos no crisis, pero sí era una queja de un paciente que estaba en una clínica privada, ¿ya? Y que obviamente por el tema económico no podía, ya no puede soportar estar mucho tiempo ahí. Entonces hizo un reclamo a un medio de comunicación X y obviamente nos contactaron. Entonces, nosotros como oficina de comunicaciones de temprano, alerta, hemos estado contactando hasta hace un par de horas con la clínica, o sea, ha sido casi todo el día prácticamente de coordinación, y fuimos allá, nos mandaron una comisión con el jefe, fui con el jefe de la UCI y el jefe de cirugía, fuimos a saber cómo está el paciente, en qué estado está, si podía ser transferido o no. Entonces, es más o menos esa labor que nos dan, nos encomiendan, ¿no? Nosotros como comunicadores de repente no tendríamos que haber, o sea, más que el realizado el comunicado de prensa, pero hemos sido como embajadores, por decirlo así, hemos ido a hablar, a hacer el contacto, porque el que ha ido prácticamente el contacto lo he hecho yo. He conversado con las áreas pertinentes del hospital para que los médicos puedan reunirse con los ejecutivos, hemos tenido la reunión, entonces es una labor muy bonita, importante, como le digo, las horas se nos va volando en acciones, en el tema, hoy día por ejemplo hemos aplicado el tema relacional, comunicacional, porque hemos estado con los medios de comunicación informando sobre lo que hemos hecho, el medio sacó que el hospital, primero sacó que como que no queríamos ayudar, pero después sacó e indicó que sí lo estábamos ayudando, eso también fue una chamba a nivel central, que nos han permitido a nosotros el medio de la información y nosotros, como le digo, hemos estado informando constantemente, coordinamos con los médicos
de las diversas áreas para que puedan, ya a estas horas ya deben estar coordinando la transferencia, ya el paciente seguramente en 1 o 2 horas debe estar ya llegando al hospital. Ha sido con un final, gracias a Dios, muy bueno, ¿no? Se solucionó el tema, la familia está contenta porque hemos estado haciendo el seguimiento, hemos estado llamando a la familia también para que mantenga esa tranquilidad, ¿no? Y el día a día de la manera, así como hay cosas, hay actividades, a veces hay días que tenemos que hacer campañas, tenemos que hacer de maestro de ceremonia, el 360 que siempre hemos llamado a los chicos en la universidad, hay que a veces ser camarógrafo, maestro de ceremonia, hay que hacer la nota de prensa, hay que hacer de todo, hasta cargar de repente un parlante, o sea, de todo hacemos los comunicadores, los relacionistas públicos dentro de un hospital, y eso es lo importante, y eso es lo que, esas son las anécdotas, las experiencias que te quedan, que te marcan, ¿no? Porque, y creo que eso se valora más, ¿no? Yo no sé cómo serán en otros estamentos, pero como le contaba también, a veces tenemos que venir a veces de madrugada, de repente hay un operativo de trasplante y eso también es nuestro día a día. ¿No? Hay un trasplante, están viendo un órgano de donación de órganos de Arequipa. Ya, ¿a qué hora viene la luminaria? A la 1. Entonces hay que esperar, tiene que venir un equipo, grabar la operación y así. Y los trasplantes son 7, 8, 10 horas. No, no es que no grabamos toda, pero obviamente tenemos que hacer las partes importantes de la operación. Y así, actividades que puede haber o crisis, 1, 2 de la mañana, a veces por el trabajo uno tiene que venir. Una anécdota que les puedo contar es cuando hubo este tema de las marchas, en la época del presidente Merino, hubo heridos y tuvimos que venir en la madrugada. Entonces, porque obviamente sabemos que a veces la parte médica es un poco temerosa ante los medios de comunicación y ante la visita de congresistas. Entonces, usted sabe que en la madrugada no hay ningún funcionario de los hospitales. Entonces, tuvimos que venir nosotros a apoyar, estuvimos aquí como oficina de comunicaciones, hablamos con los medios, atendimos a los congresistas, y es parte de la chamba, o sea, es parte de la dinámica y el equipo también, que no solamente es uno, sino también tienen la predisposición de venir y compartir, ¿no? Sea sábado, sea domingo. Hemos estado metidos también en lo que es la campaña de vacunación. O sea, el comunicador en un hospital es prácticamente como si fuera un médico, es parte de ella, de la medicina, porque acompañamos a los médicos, a las enfermeras, a los técnicos. Entonces estamos ahí a su lado en cada momento de que se hace historia, ¿no? Porque nosotros, cada acto que hace el hospital, o marca un hito, marca una historia, de repente hemos hecho operaciones recontra difíciles que no se han hecho en el mundo y acá lo han logrado. Por ejemplo, acá en el hospital, hace años se separaron unas siamesas, ¿no? Ya ellas tienen actualmente 10 años. Entonces, es un hecho histórico porque creo que en un país o moría uno o moría otro, y acá se salvaron las dos. Entonces, son hechos que marcan la medicina peruana. Al menos esto es lo que ha sucedido en la Minara y es parte de que nosotros lo recordamos con emoción, con cariño y que nos gusta, ¿no? Nos apasiona. Son cosas que nos apasionan, Marita. Y qué lindo poder estar en esos momentos haciendo historia, que es un poco cuando uno estudia comunicaciones, una de esas es las motivaciones, ¿no? El poder contribuir, colaborar con la sociedad y con el mundo en general, porque creo que los comunicadores somos un poco... Eh, nos gusta filosofar, muy románticos, que queremos cambiar el mundo y yo creo que no es necesario que nosotros hagamos grandes hazañas. Nuestro día a día realmente ayuda a transformar nuestro entorno y por lo tanto la sociedad, porque más allá del trasplante o de esos hechos históricos con relación a la medicina, cada vida de cada paciente es una historia y eso es lo que hace particular, me parece, a la gestión en hospitales, ¿no? Cada vida es una historia. Así es, y cada paciente también, bueno, me faltó completar la idea, es que se siente a veces agradecido, ¿no? A veces a nosotros nos basta siempre con que nos digan gracias, o sea, no nos hacen más cosas ni reconocimientos, sino el paciente a veces, gracias señor por su apoyo, gracias señorita por su apoyo, gracias a la oficina de comunicaciones por su apoyo, ese que, como dicen, de repente ayudaron toda la gestión y somos los detrás de cámaras, ¿no? Entonces, eso es importante y lo que realmente nosotros siempre agradecemos de los pacientes, ¿no? Que dentro de todo nos agradezcan
a lo que hayamos colaborado, de repente un poquito, mucho, bastante, pero eso es importante, como usted dice, ¿no? Que el paciente, en este caso, el usuario o el asegurado, confíe también en sus hospitales, ¿no? En sus médicos, en sus hospitales, en las enfermeras. Ese es el punto de quiebre que nosotros queremos, como le decía, el tema de la sensibilización, el tema del acercamiento, del relacionarnos. Entonces, nosotros somos esa oficina que acerca al paciente con el médico, que a veces, muchas veces es un poco tensa por diversos motivos, porque a veces el paciente también existe negación cuando no quiere aceptar la enfermedad, la muerte, y nosotros somos ese nexo que le permite a veces a la institución poder que el paciente entienda, ¿no? Que el paciente entienda un poco, involucrarnos con su dolor, con el apoyo que le podemos brindar de una u otra manera paliativa, porque sabemos que a veces la pérdida de un familiar es irreparable. Entonces, a veces tratamos de buscar ese acercamiento para que la persona sienta que el hospital ve por ella, ¿no? Y eso es lo que se ha marcado al menos en esta gestión. Mm. Y este aspecto clave de poder generar empatía con los pacientes es algo que también caracteriza, creo que con mayor incidencia a los relacionistas públicos que gestionan en hospitales, porque allí pues está a flor de piel la sensibilidad, el dolor, como mencionas, y que va de la mano con algo que también has mencionado, que es esa capacidad de reacción, de en ocasiones voltear a un lado, voltear al otro, y tener que solucionar uno aun cuando no sea tu función, porque está de por medio la confianza, ¿no? Ese hilo que si tú esperas a derivar a que lo haga otro, ya el efecto no va a ser el mismo y posiblemente ya sea tu colaborador, tu paciente o el familiar de tu paciente dude y diga, no, no lo va a hacer, no, no me va a ayudar, cuando sí vas a ayudar y tienes intención, pero por allí puede estar el punto de quiebre, ¿no, Paulo? Claro, y a veces hasta nos puede generar una crisis. Y así hemos tenido muchas crisis por quizás demorarnos o estar, que lo solucionas tú, lo soluciono yo, no, esa función no me toca, lo digo por antes, ¿no? Antes éramos así, no, pero eso no le toca comunicaciones, lo tiene que hacer, un ejemplo, la defensoría, lo tiene que hacer la oficina de recursos humanos. Entonces, por estar pasando la pelota, en algún momento determinado se generan las crisis. Y eso creo que la experiencia nos ha enseñado de ser reactivos, no ser pasivos o decir, bueno, como no es mi oficina, no lo veo. No. Acá el chip de acá de todo el equipo es, ven un evento que creen que puede generar crisis, avisamos inmediatamente, comunicamos y vamos avanzando nosotros levantando información, comunicando con las áreas, si es posible, de repente, si es un paciente que tiene un problema, llamando al paciente, preguntando qué es lo que tiene, en qué se le puede ayudar, qué es lo que necesita, ¿no? Y lo tratamos de ayudar dentro de la manera que se puede. En algunos casos, y muchos, hemos así apagado ese incendio. O sea, cuando estaba a punto de levantarse, ya ahí se quedó, y quedó. Pero hay otros que al comienzo, por esa desidia, esas cosas, ardía la pradera, ya salían los medios de comunicación, y ahí venía el tema de la crisis, estaba la crisis, y nosotros, como usted decía, miramos un lado, miramos otro lado, ya. Les cuento, hemos terminado de redactar un manual de crisis, un primer manual después de mucho tiempo, que ha sido, gracias a Dios, aprobado por nuestro gerente. Entonces, se lo presentamos el proyecto, hemos puesto muchas casitas de crisis, funciones de cada uno dentro de este manual, ¿no? Los cargos, por decirlo así. Entonces, ya estamos organizados, ¿saben? Se activa el comité de crisis una vez activó el problema y ya cada uno sabe su función, ¿no? Entonces, ya, el gerente sabe que puede ser el vocero o otra persona. El de comunicaciones ya sabe que tiene que estar preguntando a todos para que no como antes, no contestan al teléfono o no hacen caso. Entonces ahora ya no. Preguntan acá, preguntan allá, ya. Recopilamos toda la información y ya sea, y de acuerdo a los lineamientos de nivel central, nosotros o sacamos comunicado o sacamos vocero. Entonces, depende de la situación, del entorno, cómo se dé el tema, o si necesitamos también, como sabemos en el PR,
que nosotros para de repente dar una información de acuerdo al tema, tenemos que investigar más, no es solamente sacar un comunicado por comunicar. De repente hacer un comunicado previo, sí, estructurado, pero recabar más información para poder informar de acuerdo al tema, ¿no? Entonces, eso es importante y eso es lo que nosotros hemos estado aprendiendo en este tiempo y también atender puentes, porque obviamente en la crisis, más allá que la paciente salió en la televisión y todo, después llamarla, comunicar, invitarla a que venga al hospital, preguntarle en qué podemos ayudarle. Entonces, eso también ha marcado un antes y después, porque normalmente decía, ya, me peleo con el paciente, ya no quiero saber nada del paciente, que siga su queja por donde está y cuando le toque, le tocará la cita. Entonces, no. Hemos hecho también muchos de estos cambios gracias a la gestión y hemos podido nosotros también adaptarnos, ¿no? Y también contribuir con nuestro granito de arena para que cada persona asegurada al menos se vaya siempre con una respuesta. La mayoría de casos, quejas mediáticas o no mediáticas, se vayan con una respuesta clara y sincera de la organización. Yo lo felicito, Paulo, porque realmente no todas las organizaciones tienen su manual de crisis y si lo tienen no está actualizado y ustedes lo tienen todo muy claro y eso realmente es muy, muy importante para la organización, pero para los públicos, en este ganar-ganar, porque gana el público también, ¿no? Y nos acabas de mencionar este acercamiento, por ejemplo, con el paciente post-crisis, y creo que aquí es oportunidad para que nos puedas contar desde la rutina y el contexto del hospital, con ejemplos, ¿cuál es la diferencia en tu día a día entre una estrategia de comunicación y una estrategia de relacionamiento? Porque siempre existe esa duda y es algo que a los relacionistas públicos nos preguntan mucho. ¿Cuál es la estrategia de relacionamiento y cuál es la estrategia de comunicación? Nosotros como estrategia de relacionamiento normalmente tendemos ese puente de acercamiento con la persona, le hacemos el seguimiento, la traemos al hospital y obviamente dentro de ese relacionamiento también aplicamos nuestra estrategia de comunicación, que es el tema, bueno, van de la mano en nuestro caso, porque son temas sensibles, entonces tenemos que utilizar la comunicación con el relacionamiento. Entonces, al comunicar tenemos que transmitirle mensajes sobre su caso, el apoyo que les vamos a brindar, las facilidades en algunos casos que debe existir, o también si hay problemas legales, también explicarle cuál es el proceso, cómo se va a dar, que hay cosas que no dependen de nosotros, hay cosas que dependen de terceros también. Entonces, es un poco este día a día bregar con cada caso distinto, porque cada persona es distinta, no todos los casos podemos aplicarlo lo mismo. Entonces, casos similares quizás, pero normalmente son casos distintos, requerimientos distintos, pedidos distintos, y también las personas son distintas, porque hay personas que se sientan y te dicen, no quiero negociar, no quiero hablar contigo, o sea, quiero que venga mi abogado y no quiero, o sea, cualquier cosa lo hablas ante él, no conmigo. Entonces, hay diversos públicos y nosotros tenemos que inmiscuirnos, o sea, tenemos que meternos de fondo para saber y analizar nuestros públicos de interés, que es importante, ¿no? Siempre mapeamos, pero en este mapeo de stakeholders tenemos a veces nuestros stakeholders que son los más reacios, los más, que donde se ponen las situaciones tensas y a veces no nos permiten avanzar mucho, ¿no? Pero dentro de todo ello, igual, siempre tratamos de comunicarnos, llamarlos, ver qué necesitan, se les hace seguimiento. Y obviamente la estrategia de comunicación es que cualquier cosa siempre estén en contacto con nosotros. Nosotros, al menos cuando pasa en estos casos, doy mi teléfono celular y cualquier cosa, cualquier evento que pueda tener esta persona más adelante, si necesita algo, me pueden llamar. Entonces, siempre estamos con esa comunicación constante, ¿no? Y que obviamente, como le digo, nos hemos empoderado, porque antes, de repente, ahora nos confían un montón de casos, entonces ya también a veces un poco nos saturamos, pero lo hacemos con gusto, ¿no? Lo hacemos con gusto de ayudar también al paciente y obviamente mejorar la imagen de nuestro hospital. El Hospital Almenara obviamente ha pasado muchas crisis dentro de esta pandemia, pero como usted ha podido ver, ha sido bien manejada, no solamente por nosotros, sino por el nivel central también que nos apoya y por los directivos que tenemos. Entonces,
ha sido un buen manejo, trabajo en conjunto para un buen manejo de comunicación y que obviamente la imagen y reputación de un hospital tan importante en el Perú y en Sudamérica y pueda mantenerla, ¿no? Porque sabemos que una imagen se puede romper en un segundo nada más. Puede haber un error garrafal y la imagen del hospital se puede ir abajo. Pero gracias a este relanzamiento, a esta pandemia también hemos podido, hay cosas malas, pero sacar también lo mejor de nosotros, ¿no? Eso es lo importante que puedo rescatar y en este tema relacional, que siempre busquemos nosotros acercarnos a nuestros públicos, que no tengamos miedo. Habrá rechazos en algún momento de alguna de las partes, pero buscar esa relación, ¿no? Porque ellos son quienes al final y al cabo van a poder hablar bien de nosotros, el efecto boca a boca, ¿no? Que siempre también hablamos en las relaciones públicas, el que te dice, mira, en el hospital me tratan bien, me atienden bien, hay buenos médicos, entonces ese efecto también nosotros buscamos, ¿no? Como estrategia de comunicación. Entonces, son muchas, hemos tenido que recurrir, como le digo, a veces a las antiguas, a las más antiguas, de estrategia de comunicación que nos han servido para poder mantenernos y obviamente también mejorar, ¿no? Porque, como le digo, los murales fue algo anecdótico porque le dieron un diseño y ya no era texto, sino hacíamos tipo fotoleyendas, entonces nos reinventamos y la gente ya veía la foto y después leía la leyenda y decía, ah, mira, acá se hace trasplante de tal, acá hacen tal tratamiento, entonces porque a veces poníamos nosotros de repente la nota de prensa, pues el texto así grandazo y la gente no le gusta leer. Entonces, y ponemos la foto chiquita, entonces ahora nos alcanza más cosas, tips y cosas así que acá los chicos han colaborado y obviamente ya es un mural que es mucho más visible y atrayente para la gente, ¿no? Lo pongo como ejemplo dentro de las otras cosas que estamos relanzando como los noticieros, hemos hecho nuestro noticiero, que no teníamos en años un noticiero, hemos hecho noticieros, tips de prevención de la salud, cosas interesantes que gente que nos decía que no sabían que hacíamos, ¿no? Y que ahora nos buscan a cada rato para poderlas hacer. Excelente, Paulo, excelente lo que nos comentas sobre la diversidad de públicos, ¿no? La diversidad en cuanto a posiciones y la diversidad cultural también, porque a la Almenara yo siempre he escuchado que todos quieren ir de alguna forma, ¿no? Eso es algo con lo que hay que lidiar también, ¿no? Porque todos, al Así, ser bueno, al tener prestigio, todos quieren ir y dentro de todos, pues tenemos la diversidad cultural también y para poder entender y generar confianza me imagino que ustedes tienen que desarrollar esa habilidad en el día a día para conocer la manera de pensar de todos los que llegan finalmente, ¿no? así es, ¿no? Entonces, bueno, el Hospital de Almenara de Años es un hospital de alta complejidad, donde se tratan muchos casos, y casos sui generis, y acá contamos con los mejores médicos, es una escuela, porque de generación en generación los médicos van dejando escuela, y obviamente eso hace que el médico que de repente se retira y al que le sigue va quedando con esa enseñanza y obviamente va innovando. Dentro de esa de repente enseñanza antigua va quedando, ¿no? Entonces, eso es lo que también se quiere en nosotros en la oficina de comunicaciones, que se vaya dejando una escuela, ¿no? Los que ya vamos creciendo más adelante, a un momento me tocará más adelante jubilar, ver que las nuevas generaciones que van sigan o mejoren los procesos que hemos comenzado en su momento. Entonces, de eso se trata y en este tema de la comunicación es muy, muy amplia. Los relacionamientos, como le digo, nos relacionamos con todo tipo de públicos y eso es lo que nos gusta, ¿no? A pesar que, como le dije en un momento, hay gente reacia, hay gente que muy asequible, de en todos lados, ¿eh? Personal interno, personal externo, asegurados. Entonces, es importante que nosotros mapeamos y algo que me olvidé de decirle para conseguir hace un momento el tema esto de las cosas, nosotros también hemos tenido que hacer, aplicar todo el tema estadístico, ¿no? O sea, con resultados, ¿no? Nos ponemos metas por resultados. Por ejemplo, hacemos balances, cuántas notas de prensa hemos hecho al año, cuántos rebotes periodísticos,
las cosas que hemos innovado. Entonces, todo eso ha generado que al final vean que la oficina de comunicación tiene una producción, porque antes no se hacía. O sea, tú hacías tu nota de prensa, la publicabas y no la hacías notar. O sea, se salía y se enteraban en buena hora. Pero nosotros a través del chat, hemos tratado de bombardear todo lo más, ¿no? Todo lo que se pueda para poder tener constancia de lo que se hace. Pero aparte, obviamente, cada fin de año o cada 6 meses se hace un balance y se presenta un informe detallado con todas las actividades que se han realizado, ¿no? Y también se hacen encuestas para saber qué tal es que el termómetro, qué tal nos están viendo, si nos están viendo, no nos están viendo a través del intranet, si están sirviendo nuestras herramientas de gestión. Y obviamente también eso es lo que nos interesa, ¿no? Tenemos conteadores en nuestro intranet, vemos cuántas personas nos visitan, cuántas personas nos ven, cuántos clics le dan, entonces, tipo Facebook, entonces nosotros ya tenemos un poco también ese tema estadístico que muchas veces en comunicación no se consideran, que dicen, no, bueno, eso es otras áreas, contabilidad, no, pero cada proceso, cada tarea que hacemos, nosotros la medimos, la evaluamos y obviamente después la presentamos también como resultado. Definitivamente, Pablo, qué importante la evaluación y qué importante que nos los cuentes tú para que todos los que nos están viendo se den cuenta que sí, es importante animarse a entrar al terreno de la estadística, porque a veces la oficina de estadística no se va a dar abasto tampoco para hacer lo que nosotros queremos medir en el sector público. Creo que eso es más tangible, ¿no? Es más cercano. Y entonces, si queremos demostrar los resultados de nuestra gestión, tenemos que conocer, saber cómo hacerlo, ¿no? Y gracias por eso, porque ese es un punto clave, estratégico, neurálgico para demostrar la efectividad de la gestión. Y ya para terminar, Paulo, te he secuestrado por No, mucho no, está bien. rato, te he secuestrado por mucho Sería para rato, hablar horas de horas, hay tantas cosas por comentar. pero lo vamos a dejar de todas maneras, te comprometo a que me vuelvas a visitar en algún momento. No hay problema, gustoso, profesor Marita. Hay tanto que de verdad no nos alcanzaría el tiempo en un solo café. No sé si quisieras agregar algo, si nos quisieras contar de repente ese momento clave, fundamental, de repente a nosotros que nos gusta y a nuestros seguidores que les encanta la casuística de crisis o de alguna otra situación en la que hayas vivido la importancia de la gestión de relaciones públicas. Es decir, si no se hubiera gestionado desde una mirada de relaciones públicas, no hubieras encontrado, no se hubieran alcanzado los objetivos. Ya, a ver. Um, el caso, tengo un casito que sí que fue bien sonado, ¿ya? Tuvimos una crisis por el tema de la falta de las camas UCI. Me acuerdo que hace 2 meses, 3 meses, un casito de un joven que estaba vendiendo su carro por un tema de una cama UCI, que estaba solicitando una cama UCI. Y se quejó obviamente a los medios, se habló con los medios, estaban que lo traía, porque estaba en un hospital de nuestra red y lo trajeron acá a la Almenara. Lo trajeron y obviamente usted sabe que por el tema de la pandemia no había disponibilidad de camas. Y pasó unas horas, me acuerdo porque yo estuve coordinando, me acuerdo que fue un sábado, todo un sábado me la pasé coordinando para que le pudieran dar una camita que es bien difícil. Entonces, bueno, no se pudo y el paciente obviamente permaneció unas horas, me acuerdo, en emergencia en silla de ruedas. Entonces, bueno, pasaron las horas, se coordinó, el paciente llegó a estar, lo llegaron a pasar a una cama. Entonces, me acuerdo que me llamaron varios medios de comunicación. Entonces, me acuerdo que en esa gestión conversé con diversos medios y le decía, se le está ayudando. Tú sabes que en la pandemia, este tema de camas, hay una deficiencia de camas, los hospitales están llenos, estamos, me acuerdo, en un pico alto de la segunda ola. Entonces, esta crisis me sirvió para que concientizar un poco a los medios de comunicación también que no es sencillo, no era fácil
no es que yo decía, consiguen una cama y se consigue, porque también, así como el señor, habían cuantos que no se van a quejar en los medios de comunicación y que necesitaban cama. Entonces, se conversó, ellos entendieron. Al día siguiente, el joven ya, me acuerdo, no, pasó el domingo, bueno, estuve internado el día lunes, volvió el joven a ponerse en la puerta, pero ya yo me acerqué a hablar con él, le digo, ¿cuál es el problema? Mira, ya lo hemos conseguido. Entonces, al final, el joven pensaba que su papá quería cama UCI, pero no fue así. El papá se salvó gracias a que estuvo en un área donde le pusieron, tuvo ventilación, asistencia a ventilación, estos guairaches, estos equipos que no eran una cama UCI, sino que les asistían a cámaras de alto flujo, que le llaman cánulas de alto flujo. Entonces, el señor evolucionó bien y gracias a Dios no necesitó una cama UCI. Entonces, a veces ese tema también explicar a los medios, porque, o sea, todo lo vemos cama UCI y a veces no conocemos y de frente podemos lanzar, sino explicarles un poco también qué es la parte médica, la evaluación médica. El médico es el que determina. Y a veces nosotros, los comunicadores en general, queremos ser los dueños de la verdad, ¿no? Y a veces, obviamente, también hay situaciones que no dependen de lo que digamos, sino de lo que otras personas hagan. En este caso, nuestros médicos. Y fue una experiencia muy bonita porque después conversé con los medios y los medios obviamente al comienzo como que estaban reacios, sí, pero entonces cuando fue transcurriendo los días y el señor, gracias a Dios, salió, entonces esa es la experiencia que te puedo contar en este tema de que me marcó porque tuve que hablar con las dos partes, tanto con el paciente, el familiar del paciente y con los medios, y un poco a los dos hacerles entender que tenían que mantener, uno, la calma, y dos, que no debemos tampoco alertar, sino entender, porque obviamente muchos médicos le comento, ¿no? Apreciando esta conversación, en ese momento muchos médicos decían, nosotros hacemos todo lo que se puede y mira, los medios de comunicación nos dan con palo. O sea, que no hay camas, que no valoran nuestro trabajo. Nosotros estamos salvando vidas. O sea, no es que la cama UCI no es que yo le estoy negando y estoy poniendo otro paciente. No, teníamos pacientes en espera, obviamente, pero a todos se les atendía con la misma celeridad, con las mismas ganas. Y contarle, como le digo, felicitar al personal, de verdad, de esta primera línea, que yo los he visto trabajar desde el inicio y que obviamente eso ha permitido también que mucha gente entienda al final la verdadera labor de no solamente del comunicador, sino también de los médicos, enfermeras, porque de verdad ha sido muy ardua y han salvado muchas vidas. Se han perdido obviamente vidas que lamentamos, pero también han salvado muchas vidas. Había gente que ya estaba desahuciada y que gracias a médicos, ya sea por las medicinas, expertices en algún tratamiento, y los han salvado y la gente está muy agradecida con ellos, ¿no? Entonces, ese es un poco de esta situación que me sirvió por ambos lados, ¿no? El tratar de concientizar a los medios, que es más difícil, el medio de comunicación que es un poco más cerrado y ellos dicen tener la razón, y obviamente también el otro lado que la familia o los familiares también que creen tener su razón. Entonces, es un poco las dificultades que encontramos en el camino, pero gracias a Dios en este caso o en los casos parecidos, y con el tratamiento no solamente mío, sino también de nivel central, que nos ha apoyado siempre con las estrategias también de comunicación. Cuando no podíamos, a eso ellos también nos han apoyado. Entonces, poder resolver los casos de una manera que no se afecte mucho a la imagen y la reputación, sino que más bien el paciente entienda que obviamente hay una necesidad y que obviamente no, por la coyuntura, porque no era solamente poner una cama UCI, sino no había especialistas, no hay médicos especialistas en UCI. Entonces, que entendiera un poco cuál era la realidad y que tenía que tener a veces paciencia, ¿no? Para poder acceder a este tipo de camas, ¿no? Entonces, eso es la vivencia, la crisis que pasamos porque salió un medio de comunicación y ya un poco se cambió el enfoque, ya no era tanto el enfoque que salud no lo quería atender, sino que el hijo quería vender su carro, obviamente, para poder a su papá pagarle una clínica, quizás en una cama UCI. Entonces ya se cambió el enfoque y eso ha sido importante, creo, el manejo, no solamente de Almenara, sino de Rivalidad y Zagual, cada uno con su comunicador y también con la sede central de salud, porque tenemos una sede central de comunicaciones, de trabajar en conjunto todas estas estrategias para que se vea esto, no solamente
internamente, sino a través que el público lo vea, ¿no? Que hay una sola estrategia de comunicación y que así estemos a nivel del país, obviamente se maneja de la misma manera. Qué perfecto tu ejemplo, Paulo, para expresar y demostrar, dar a conocer la labor del relacionista público, que es integrar a las organizaciones entre, ¿no? Con sus públicos, trabajar para alcanzar su confianza, lograr vínculos y algo que has graficado claramente, lograr el entendimiento, ¿no? El entendimiento del medio, por un lado, comprender a la organización y el entendimiento del paciente, de los familiares del paciente, y tú allí y el relacionista público allí, seguro muchos relacionistas públicos que trabajan en hospitales se deben estar sintiendo totalmente identificados contigo. Así es. Ese momento en el que tienen que desarrollar todas las habilidades, ser objetivos y pensar en que ambas partes tienen que quedar satisfechas con la relación, pero todo fundamentalmente, ¿no? Basándose en la transparencia, en la verdad, porque no hay confianza si es que no les muestras y no les dices, así es la situación, yo no te estoy mintiendo, no te quiero mentir, no estoy ocultando nada, estoy siendo totalmente transparente, ¿no? Qué lindo el ejemplo que nos has puesto en esta semana en particular, porque el viernes, el 18 de junio, estamos celebrando el Día del Relacionista Público peruano, ¿no? Y con esa ilusión de cada día construir organizaciones más humanas, transparentes, y no tener miedo, ¿no? Tratar de decirles a los directivos que hay que hacer las cosas bien y hacerlas saber, y que esa filosofía lo único que nos va a dar es un retorno positivo. Gracias, Paulo, por ese ejemplo, porque me parece lindo para graficar ese día a día, esa tarea que tenemos independientemente de cómo se llame la oficina, ¿no? Pero se ejercen funciones de relaciones públicas, se puede llamar de imagen institucional, de comunicación corporativa, los nombres con los que los vamos a encontrar, pero finalmente trabajamos por eso. Así es, ¿no? Las relaciones públicas es parte innata del ser humano también, ¿no? Sabemos que siempre tenemos que estar constantemente comunicando, persuadiendo también. Entonces son técnicas que nosotros utilizamos, y obviamente también el tema del relacionamiento, el tema de la comunicación, que es muy importante y que lo tenemos presente nosotros en el día a día, ¿no? Acá el equipo, como le digo, somos un equipo de personas profesionales que estamos buscando día a día qué innovar, qué buscar, cómo comunicarnos, cómo mejor hacer las cosas para que la gente también reducir los reclamos, reducir las quejas, que la gente se pueda sentir un poco más satisfecha, porque sabemos que venir a un hospital y vienes con una enfermedad, ¿no? No es una persona que va a un banco y quiere de repente cobrar un dinero, viene con otro estado de ánimo. Acá vemos personas que vienen desde renegando hasta vienen también mal, vienen con una actitud hasta a veces depresiva, entonces hay que atenderlas. Entonces es todo un tema, un proceso que nos ha costado y que obviamente venimos desarrollando poco a poco, y que gracias a Dios se viene dando, y esperamos continuar así, ¿no? Mañana quien esté, igual sigamos esa línea, pero lo importante es desde nuestra esquina de relacionistas públicos siempre mantener ese perfil, ¿no? De ser cada día innovador, de cada día buscar herramientas técnicas de cómo comunicar y dar nuestros mensajes como organización ante nuestro público de interés. Muchas gracias, Paulo. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y haber compartido todas tus experiencias, todas tus vivencias en el hospital con nosotros. No, gracias a usted, un fuerte abrazo, gracias por la invitación, gracias a Farah también. Así que espero próximamente estar, porque falta un montón de cosas por conversar. Sería lindo también tener más tiempo, sé que el tiempo es corto también en estos programas,
Gracias por la deferencia y hasta otra oportunidad, profesora Marita. Estuvimos con el magíster Paulo Grijalva Purizaga. Él es responsable de la Unidad de Comunicaciones de Salud de la Red Prestacional Almenara, quien generosamente ha compartido con nosotros sobre su día a día en el contexto de la pandemia y también antes de la pandemia. Y ya saben, si quieren conocer más de manera simple y clara cuáles son los campos de acción de las relaciones públicas, no olviden visitar nuestra plataforma www.solorsanocapacitacion.com. Un agradecimiento especial nuevamente a Cani Café, a nuestro aliado estratégico, y a ustedes por estar aquí acompañándonos jueves a jueves, y en particular este jueves, víspera del Día del Relacionista Público Peruano, y aprovecho la oportunidad para hacerle llegar mi saludo y mi felicitación a todos los relacionistas públicos del Perú que cada día logran organizaciones más empáticas, más humanas, más comprensivas, y trabajan siempre buscando el entendimiento, la integración entre las organizaciones y sus públicos. Que tengan el día de mañana un muy feliz día del relacionista público peruano. Gracias, bendiciones, y si Dios quiere, nos vemos el próximo jueves. Les deseo mucha salud. Chao.